Entre siembras y cosechas, voces que invitan a la duda y esbozan nuevas interrogantes. Andan repartidas por el mundo, haciéndome sentir a cada instante el peso de su ausencia. Se ríen con mi risa y lloro si están tristes. Escriben cartas largas que hablan de la vida. Mandan besos que tocan mi corazón. Viven tan cerca de mi casa que siento el murmullo de sus voces entrar por mi ventana. Me invitan a su mesa, comparten pan y vino. Me hacen sentir mejor que cuando estoy conmigo. Dicen cosas que tocan mi corazón. Paran el mundo para venir a darme su consuelo. Saben de sobra que estoy aquí compartiendo sus sueños. Son tan distintas entre sí, son mujeres, mujeres como yo. Ellas son sangre de mi sangre. Reparten lo que tienen y creen en lo que hacen. Logran que yo me sienta dichosa de ser parte de un mismo árbol con raíz y follaje. Cuando me abrazan, tocan mi corazón. Paran el mundo para venir a darme su consuelo. Saben de sobra que estoy aquí compartiendo sus sueños. Son tan distintas entre sí, son mujeres, mujeres como yo. Mujeres como yo. Mujeres como yo. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al programa Entre Siembras y Cosechas. Hoy un programa súper especial porque aunque no lo puedan creer, yo no estoy ahí en la radio, estoy acá entre el tránsito y la carretera, por suerte con un chofer y bueno, pero
el programa tenía que salir adelante, así que estamos de esta manera y en breve sí, nos vamos a ver porque voy a ir para allí, para el estudio. Bueno, ¿cómo están todos por ahí? Un día más juntos, y hoy tenemos también un programa especial con la presencia de Micaela Verocay, que nos va a hablar de temas que nos interesan y que nos conmueven. Y también vamos a tener la presencia de Cecilia Rodríguez, que también nos va a estar hablando sobre literatura y compartiendo algunas novedades. Así que bueno, sabemos que ya está por allí Micaela y bueno, y vamos a conversar un ratito con ella. Buenos días, Micaela. Buenos días, Lula, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Micaela? Sabí que estás complicada, volviendo. Sí, una mañana particular, pero bueno, igualmente teníamos que estar ahí con todos los oyentes y contigo, así que bueno, lo estamos haciendo de esta manera. Buenísimo. Bueno, te cuento de qué va la columna del día de hoy, les cuento a todos y Contanos, a todas, en realidad. Sí. Hoy vamos a hablar de las mujeres nuestras en nuestra literatura. Tenemos mujeres en un montón de ramas, por suerte, y cada vez son más, como estábamos escuchando el tema Mujeres como yo, de Laura Canoura, pero también tenemos en la parte de literatura, tenemos una gama bastante grande de mujeres que han hecho historia, y bueno, y hoy traigo algunas, por nombrar algunas de las referentes en realidad. Seguro me quedan un montón afuera, pero bueno, algunas de estas las vamos a repasar un poquito hoy, para aquellos que las conocen y para las que no. Buenísimo, Micaela, qué bueno. ¿Te parece bien? Claro que sí, ya está. Acá ya estamos tomando nota, imagínate. Me encanta. Bueno, en nuestra literatura, por suerte, como todos saben, las voces femeninas tienen un papel fundamental a lo largo de la historia. Aportan diversidad, sensibilidad y además tienen una fuerza en la construcción de nuestra identidad cultural. Esta columna intenta eso, destacar algunas de las mujeres escritoras uruguayas que marcaron un antes y un después en las letras nacionales e internacionales. Tenemos muchas, pero hoy vamos a destacar estas que traje y que te voy a nombrar a continuación. Una de ellas, por ejemplo, es Delmira Agustini, que todo el mundo ya sabe quién es, porque sí, la han dado en el liceo, en la escuela, en muchos lugares. Delmira fue una de las pioneras del modernismo y el simbolismo en Uruguay. Su poesía, cargada de erotismo y feminidad, rompió con todos los moldes tradicionales de su época y reivindicaba en ese momento el deseo y la pasión femenina en un contexto que era sumamente conservador, ¿no? Claro. 1900 y poquito, imagínate. Claro, estábamos sí. En otra época, que aún hoy todavía no fue. Siglo XX, claro. Exactamente. Los poemas, por ejemplo, la Barca Milagrosa y Lo Inefable, quizás sean de los más destacados de su obra, pero publicó varios libros, ¿no?, de poesía y ganó reconocimientos de la crítica y el público. Y lamentablemente, en esta cosa del feminismo y de todo lo que ella quería traer con ella, murió en manos de su esposo. Su esposo la asesinó en 1914. Estas Impresionante. Exacto, que aún hoy pasan, bueno, antes también pasaban, quizás quedaban más perdidas o más tapadas, o bueno, nada, pero imagínate que estamos hablando del principio del siglo y ya seguimos sin poder cambiarlas en realidad. Sí. Después vamos a recordar una partecita de Lo Inefable, uno de sus poemas más recordados, quizás como algo premonitorio, lo veo yo, ¿no? Cuando lo empecé a leer dije, bueno, es raro, pero te voy a leer un fragmento solo para recordarlo, nada más. Esto es un extracto de Lo Inefable. Decía algo así como: yo muero extrañamente, no me mata la vida, no me mata la muerte, no me mata el amor. Muero de un pensamiento mudo como una herida. ¿No habéis sentido nunca el extraño dolor? Eso me dio como, ¿viste? Esas cosas que nosotros queremos las mujeres. Claro, sí. Escribir eso en vida, de alguna manera, como teniendo presente un poco lo que iba a suceder, ¿no? Increíble. La verdad que realmente, sí. Después tenemos autoras como Idea Vilariño,
que, bueno, ella es de 1920, fue una poeta emblemática de la generación del 45. Para los que no saben, la generación del 45 se trata de un grupo de escritores, poetas, ensayistas y críticos que surgió en la década del 40, que en su momento fue considerada, y hasta el día de hoy, una de las generaciones más importantes a nivel literario por su calidad y profundidad intelectual. Claro. Bueno, ella por suerte fue la representación femenina y fue parte de ese grupo selecto y fue reconocida por su lenguaje sencillo y directo, que también exploraba el amor, la pérdida Claro. y la soledad con una intensidad muy conmovedora. Su obra sigue siendo una referencia ineludible para nuestra poesía y recordemos especialmente su libro Nocturnos, que sigue conmoviendo a lectores de todas las edades y del cual también les voy a dejar un pedacito, si me permitís. Sí, claro que sí, Dice claro. que en eso de que yo hablo mucho, vos me podés parar. No, yo ya te digo, estamos acá muy atentos, escuchando y tomando nota, así que vos continúa. Me encanta, Claro que me sí. encanta. Bueno, el problema se llamaba Si no quiero, el poema, el libro se llamaba Si no quiero, y empezaba decía algo más o menos así: si no quiero, si no estoy esperando, si es mentira, si lo hago por vivir, por ir pasando, si estoy aquí sin sueños, sin esperanzas y sin nada que me sirva, ni le sirva a la vida, y los miro sin asco, con paciencia, y me digo, se creen todo, se dedican a la vida, sufren, no dudan nunca, miran, besan, se ríen, y sin sospechar nada, asegura que aman. Me encanta a mí. Hermoso. A mí me encanta. Hermoso. Es muy lindo, muy lindo. Después les traigo un poco una narrativa más contemporánea, en realidad, a Cristina Peri Rossi. Ella se destaca por su compromiso político y social. Su literatura abarca desde la poesía, novelas, ensayos, aborda temas como la identidad, el exilio, el género y la libertad. Luchó contra las dictaduras a favor del feminismo de los derechos y de los derechos de los homosexuales, y en 1972 su obra y la mención de su nombre es prohibida en los medios de comunicación durante la dictadura militar que tuvimos acá en Uruguay hasta 1985, y ese año ella se traslada a Barcelona, donde comienza una actividad contra la dictadura uruguaya, escribiendo las páginas de la mística revista Triunfo. Sí. Pero nuevamente es perseguida, esta vez por la dictadura franquista, Claro. por lo que sí, no pegaba una, pobre mujer. Claro, sí, por sí. por lo que debió exiliarse en París en 1974. Su Claro. trabajo fue reconocido internacionalmente con numerosos premios. Su novela La nave de los locos y su libro de cuentos Mujeres de Negro, que vaya si hace referencia a movimientos feministas, Sí. son grandes ejemplos de su talento. Ella era muy talentosa. Claro. Y también les voy a dejar un fragmentito de ella, porque ya que las nombramos, por lo menos dejar algo en la gente que está escuchando me parece que está bueno. Claro que sí, de Cristina Peri Rossi. Exactamente. Y esta era una autobiografía, es parte de su autobiografía, un poema que se llamó Autobiografía, y dice algo así, dice: viví fuera de la tribu, en las márgenes de las manadas, y conocí el repudio de los jefes, el anatema de los sacerdotes y la persecución de los soldados. No fui, sin embargo, una heroína, sino una excéntrica, es decir, alguien que huye del círculo, del triángulo y la televisión. Amé alguna música y la belleza tan pasajera como un pájaro que huye y Fausta embelesada. Alguna vez quise retener el instante hermoso que se fumó como voluta, como viento, como ola, como gota de agua y como recuerdo, ni más ni menos. Por ahí el poema de Cristina Peri Rossi. Qué lindo. Otra de nuestras mujeres que luchó, y si vaya que luchó porque tenía una gran militancia persiguiendo los derechos, ¿no?, de las minorías, que Claro. Bueno, Claro. que todo sigue tan presente hoy por Claro. hoy, que bueno. Sí, es como que si la leemos ahora, es como si fuera una escritora de ahora también, ¿no? Claro, cuántas Medio cosas así. se mantienen en el tiempo, ¿verdad?
Tal cual, Claro, tal cual. Hay que cosas que no pasan. siguen permaneciendo. Si bien Por lo menos exacto. exactamente, si bien algunas cosas han cambiado también, debemos decir, ¿no? Varios logros y bueno, y a través de tantas luchas, cómo siguen Tal habiendo cual. cosas que se siguen manteniendo, ¿no? Sí, 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 ni que hablar, Mm. ni que hablar. Cómo falta un montón todavía, ¿no? Sí, sí, Para alcanzar realmente derechos, igualdades, etcétera. sí, Muchísimo. Y bueno, si seguimos hablando de nuestras mujeres uruguayas en las letras, en la escritura, entre las poetas contemporáneas también encontramos a Circe Maya, que esta viene mucho más acá en el tiempo, es otra de las voces esenciales. Ella es poetisa, traductora, su obra reflexiona sobre la vida cotidiana, el tiempo y la memoria con una mirada bastante profunda y muy calmada, muy serena. Sí, no es claro, tanto desde la militancia como Cristina Peri Rossi, claro, pero sí con esa mirada, con esa profundidad. claro, Circe Maya sigue vigente con esa mirada sobre la vida cotidiana y el tiempo. Tiene poesías como Con Claridad, que los invito a que la busquen, que donde ofrece un espacio de reflexión muy serena y muy viva. Y bueno, para mí es una de las autoras. Ella, como es más contemporánea, no les traje ningún fragmento para que claro. la busquen, porque hay un montón de cosas de ella Hay un escritas. montón de cosas, sí, sí, Exacto, sí. exacto. Que está bueno que vayan a su bibliografía y que lean a Circe Maya, que está Sí, buenísima. sí, hoy Cecilia, que va a estar por la radio, nos va a hablar también un poco de Circe. Ah, qué bueno, Sí, qué bueno. Y sin ponernos de acuerdo. y sin ponerse Esto de es más acuerdo, importante. sí. Estas son algunas de las mujeres que les traje hoy, escritoras, que algunas siguen enriqueciendo la literatura uruguaya con estilos muy diversos y todas ellas lo que tienen en común es que nos invitan a esto, a reflexionar, a emocionar y a entender mejor nuestra realidad, ¿no? En esta columna hoy lo que intentamos hacer es celebrar el legado y la vigencia de ellas, invitando a la gente, a todos los que están ahí, a todas las que están ahí, a redescubrir sus obras o a conocerlas para aquellos que recién empiezan a leer, y es una forma también de apoyar la literatura hecha por mujeres, porque uno siempre viste estar los grandes escritores, novelistas y Claro, un montón de cosas más, sí, y medio que sí. nos olvidamos un poco de Sí, las mujeres. y como decíamos, Micaela, que también invitarlos a leer poesía, que a veces no es fácil leer poesía, un poco porque está como en el imaginario que a veces hay un lenguaje un poco, no sé, no tan coloquial, y entonces estamos como limitados a leer este tipo de literatura, pero en verdad, con todas estas cosas que vos nos estás trayendo, al revés, le estamos invitando a que se animen a leer y tal vez a sorprenderse. Tal cual, tal cual. Es que realmente es como vos decís, la poesía no es un género fácil. Yo lo sé, yo leo mucho y la poesía no es un género fácil de entrar porque es distinto, es totalmente distinto. Son historias contadas de otra manera, muy Claro, sentidas. Es otro tipo, ¿viste? De lectura, pero una vez que empezás, me parece que está bueno y que está bueno como profundizar mucho más porque encontrás cosas muy interesantes. claro, y animarse, ¿no? Y Animarse a entrar en ese animarse, lenguaje también, ¿no? Donde aparecen palabras nuevas, tal vez, conceptos, tal y cual, después es vemos que en así, realidad también todo tiene que ver con nosotras, ¿no? Con nosotros, en ese sí, lenguaje a sí, veces hermético, pero sin embargo sigue como esa esencia de los sentimientos que nos convocan a todos, ¿no? tal cual, sí, tal cual lo que vos decís, es así, es por ahí. Eh, estas escritoras, además, hay clásicas y hay emergentes. Eso quiere decir que tomaron ese legado y siguieron, viste, con las Claro, más viejas y siguieron adelante, que eso está buenísimo. claro, Y estas mujeres nos muestran como esa riqueza y esa vitalidad de su literatura, que es hecha acá, hecha por ellas y en Uruguay. Entonces hay como que, si uno sigue leyendo eso, las seguimos teniendo vigentes y claro, seguimos abriendo la oportunidad para que otras mujeres continúen y sigan adelante con esta tarea. Me parece totalmente. que por ese lado está buenísimo. Y no quiero, perdón, capaz que me extendí mucho, pero no quiero dejar de hablar de las mujeres en la literatura infantil,
que le voy a dedicar un pedacito nada más porque hay muchas y son valiosas y hay varias escritoras que han abierto un gran camino a mujeres más jóvenes Sí, para que se animen y sigan escribiendo y fueron parte también de un resurgimiento de la literatura infantil juvenil que había quedado hace muchos años, por suerte volvió a resurgir, claro, valga la redundancia, sí, pero no las quiero dejar de nombrar porque me parece que ellas son como el puntapié inicial de toda esta camada de escritoras de literatura infantil y juvenil que hay en la vuelta y que me parece que vale la pena, porque si acostumbramos a nuestros hijos de chiquitos, me parece que vamos a lograr grandes lectores de grandes y eso está buenísimo. claro que sí. Y bueno, entre ellas ya la archiconocida Susana Blaondo, que hace muchos años viene acompañado del crecimiento de todos nuestros hijos e hijas, Ujú. Verónica Leite, Magdalena Alguera, Helen Velando, y bueno, y un montón de mujeres que trabajan con ese placer único que da eso, ¿no? Escribir para niños, niñas y adolescentes. Y para cerrar, nada, esta columna que traje hoy, queremos invitar a todos y todas los que escuchan el programa a compartir en las redes y con sus amigos las escritoras uruguayas que más les hayan inspirado o emocionado. La literatura es un puente que nos conecta y las voces femeninas tienen mucho para decirnos. Creo que vale la pena seguir descubriéndolas juntas y juntos, esas historias que nos representan, que además nos hacen como no sé si es porque son mujeres y una es mujer, pero reempatizan con nosotros cuando escriben, viste que esas Claro, historias que vos decís, sí, me pasó lo mismo, sí. o justo es lo que necesitaba escuchar en este momento, es como que capaz que a nosotras las mujeres nos pasa más y nos sentimos más identificadas con mujeres escritoras que escriben desde la emoción. Sí, claro que sí, y me encanta esa propuesta, Micaela, que puedan escribir nuestros oyentes y que nos cuenten a ver qué mujeres en la literatura uruguaya han encontrado que los haya, bueno, conmovido. Me parece buenísimo eso que puedan contarnos un poquito por ahí también. Me encantó Lula, y me encanta que te cuelgues también con esa propuesta. Claro que sí, sí, sí. Buenísimo. Sí, me encanta que este espacio que podamos traer esto y bueno, seguiremos a ver qué más se puede ofrecer. Sí, acá vos hablaste de Delmira Agustini, de Agustini, Idea Vilariño, Cristina Perirossi, Circe Maya y además de todas estas otras mujeres uruguayas que nombraste al final, tenemos creo que un montón de material para seguir leyendo, para seguir buscando y para seguir encontrándonos también con tanta realidad y con tantos sentimientos acá en todas estas obras, ¿no? Que como decís vos, Seguro. tienen mucho que ver con cada una de nosotras y de nosotros. Y bueno, y también, también después nos tenés que contar vos, Micaela, en qué andás con tus producciones también, porque vos sos una de las escritoras también uruguayas que nos acompañan también en nuestra lectura y en nuestros libros. Contanos también. Apenas arrancando en este camino. Ya les Sí, contaré más novedades. ahí está. Después nos vas a contar en otro programa que vos tenés un libro, Lula y los sueños, se llama así, ¿verdad? El sueño de Lula. El sueño de Lula, de Micaela Verocay, que también lo pueden encontrar en cualquier librería. ¿La encontramos, Micaela? En todas las todas. de Uruguay. Ahí está, en todas las de Uruguay. Así que también los invitamos a que lean el libro El sueño de Lula de Micaela Verocay. Y la verdad que para nosotros un placer poder tener este espacio, compartir distintas autoras. Ahora vamos a seguir conversando con Cecilia y bueno, y esto que nos llena de tanta poesía, de tanto material y de tantas cosas lindas para seguir conociendo. Muchísimas gracias, Lula, muchísimas gracias y muchísimas gracias por este espacio que me permitís tener ahí y poder estar cerca de la gente también a través de estas columnas.
Nada, saludos para todos y todas los que andan en la vuelta escuchando y bueno, nos reencontramos. Claro que sí, nos reencontramos otro viernes acá por el programa. Ojalá que un día puedas venir a la radio. Me encantaría. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande, abrazo Micaela. Grande. Chaucito. Chau. Repartidas por el mundo, haciéndome sentir a cada instante el peso de su ausencia. Se ríen con mi risa y lloro si están tristes. Escriben cartas largas que hablan de la vida. Mandan besos que tocan mi corazón. Viven tan cerca de mi casa que siento el murmullo de sus voces entrar por mi ventana. Me invitan a su mesa, comparten pan y vino. Me hacen sentir mejor que cuando estoy conmigo. Dicen cosas que tocan mi corazón. Paran el mundo para venir a darme su consuelo. Saben de sobra que estoy aquí compartiendo sus sueños. Son tan distintas entre sí, son mujeres como yo. Ellas son sangre de mi sangre. Reparten lo que tienen y creen en lo que hacen. Logran que yo me sienta dichosa de ser parte de un mismo árbol con raíz y follaje. Cuando me abrazan, tocan mi corazón. Paran el mundo para venir a darme su consuelo. Saben de sobra que estoy aquí compartiendo sus sueños. Son tan distintas entre sí, son mujeres como yo. Mujeres como yo. Mujeres como yo. Entre siembras y cosechas. Sembramos palabras, cosechamos historias. Regresamos con
Entre siembras y cosechas. Un lugar fértil donde sembramos preguntas. En general, yo no es la imagen de aquella muchacha. En realidad se refiere a esa interrupción violenta y casi irracional de la vida joven. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando muere alguien así, joven, andando detrás de en esa forma, como acompañando, aún en forma... Voz canta. En general, yo no escribo sobre algo muy amplio general. En general, yo no escribo sobre algo muy amplio general. Es algún hecho, alguna situación desencadena el poema. Y en este caso, en el caso de Otra voz canta, el hecho fue la muerte de una alumna mía, de una alumna del liceo, que había sido alumna cuando tenía 15 años, estaba en cuarto año. Yo era profesora de filosofía y ella estuvo en Tacuarembó haciendo un cuarto año. Después fue a seguir sus estudios a Montevideo. Yo dejé de verla unos años, no muchos. Pero entonces me enteré de su terrible muerte en un enfrentamiento con los militares. Y yo no podía unir la imagen de aquella muchacha, de aquella jovencita tan vital, tan alegre y tan talentosa además, con la noticia que acabo de recibir. Entonces, el hecho es que el poema Otra voz canta no habla tampoco de ella directamente, pero se escribió en ese estado de ánimo provocado por esa noticia. Y el poema en realidad se refiere a esa interrupción violenta y casi irracional de la vida joven. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando muere alguien así, joven, uno siente que está huyendo, no solo no viendo las facciones del rostro del que se murió, sino la voz que uno conocía tan bien, le parece que está sonando detrás de la propia voz cuando uno habla, o cuando canta, otra voz canta junto con... Pero, y además, porque, bueno, alguien puede perder la vida ya, o abandonar la vida porque ya está cansado, ya está viejo, como sería en mi caso, pero no es el caso de los jóvenes. Entonces los jóvenes se sienten como una especie de rebeldía, de que quisieran vivir, de que están muertos pero dicen que no están muertos, o algo así, que dice el poema. Y están presentes en esa forma, como acompañando, aún en forma inaudible, digamos, pero de pronto parece muy real, nos están acompañando, como cuando en una canción una voz acompaña a otra. En este caso no es una voz, como decía, que se puede escuchar, pero me parece que sigue siendo muy real. Por detrás de mi voz, escucha, otra voz canta, viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlo con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, otra voz canta. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son
y que nos llama, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan. En estos casos uno... Bueno, estamos de nuevo, Maite. Bien, bueno. Como les decía hace un rato, no sé si se escuchó, tuvimos en el primer bloque la columna con Micaela Verocay, que nos habló de algunas poetas, mujeres uruguayas de nuestra literatura nacional. Y ahora, en esta segunda parte del programa, contamos con la presencia de Cecilia Rodríguez. Bienvenida. Hacemos de nuevo porque no sabemos si se escuchó. Bueno, muchísimas gracias. Encantada de estar acá conversando contigo. Bueno, muchas gracias por haber venido y por haberte tomado el tiempo, que también sé que venís de otros trabajos y de otras actividades. Y bueno, así que un placer. Lo mismo para mí, lo mismo para mí. Y bueno, como decía hace un rato, Cecilia es psicoanalista y magíster en literatura infantil y juvenil. Y vos me hacías una aclaración. No, porque habías dicho coordinador docente y te decía, sí, soy docente y miembro de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. Bueno, y también estoy dando clases en Senfores, vinculadas justamente a literatura infantil y juvenil. Bueno, y formo parte de algunos grupos de colectivos, como el colectivo Migas de Papel, que es un colectivo de mediadoras de lectura. Bueno, coordino algunos talleres y algunos clubes de lectura, que de eso vamos a conversar después, talleres literarios con preadolescentes y adolescentes. Exactamente. Y te iba a decir que agregaría mediadora de lectura, si me preguntaras. ¿Qué agregaría eso que dijiste, mediadora de lectura? Bien, y para los que no saben de qué se trata ese concepto, ¿qué sería ser mediadora de lectura? Bueno, justamente tiene que ver con lo que vos me invitabas a conversar, que es un poco cuál es el lugar y la función de la literatura para las infancias. Y hay algo que es un hecho, que es que los bebés, niñas y niños pequeños no llegan solos a los libros, ¿no? Entonces, para que lleguen a los libros precisan adultos que les pongan a disposición los libros y les acerquen historias
narraciones y libros. Entonces, bueno, hay una autora que es referente entre otras, que es Yolanda Reyes, colombiana, y ella habla del triángulo amoroso entre los libros, los niños, las niñas y los adultos que van con su afecto y a compartir ese momento de narrar una historia o leer un libro. No basta solo con tener libros en tu casa. No, ese es uno de los temas más complejos, porque justamente, por supuesto que necesitamos, y es uno de los temas que nos preocupa a muchos, nutrir las bibliotecas, que muchas veces se basan en esfuerzos personales muy grandes de personas que las llevan a cabo. No siempre hay lo suficiente cantidad de bibliotecólogos, algunos se llevan adelante con esfuerzos voluntarios de personas que la sostienen, pero también a veces hay bibliotecas que tienen un acervo de libros interesantes para las infancias, pero no siempre hay alguien que pueda dedicar tiempo y tenga una cierta formación para poder generar espacios placenteros de disfrute con la lectura. Entonces sí, se precisan libros y buenos, y más vale menos y buenos que muchos y que en realidad no sean un gran aporte para la sensibilidad literaria y artística, ¿no? Porque estos libros, muchos de los libros que acercamos a los niños son libros álbum, que son justamente esos libros donde hay dos lenguajes combinados en una relación sinérgica, el lenguaje del texto, el lenguaje de la ilustración, y en la combinación de esos dos lenguajes es que se crea el sentido, ¿no? Entonces, incluso a veces se contradicen y hay una percepción bastante sensible de los niños cuando se acostumbran y cuando están expuestos a los libros, que captan detalles de la ilustración que les están contando cosas que el texto o no está en algunos libros o está pero no lo cuenta. Y en esa combinación es que hay como un desafío interesante para la simbolización. Y en este rol del mediador, cuando se encuentra frente a un libro, ¿puede cambiar un poco las interpretaciones del libro? ¿Cómo es eso? En realidad lo más importante es generar el acercamiento y la familiaridad con los libros desde siempre. El otro día hablábamos con algunas compañeras de, bueno, ¿desde cuándo? Desde siempre. A veces nos gusta decir desde la panza, pero bueno, hay crianzas de niños que no son desde la panza, entonces desde que se pueda, desde cuanto antes mejor. Hay una sensibilidad a la voz humana y lo primero es la oralidad, la melodía, la prosodia de la voz, ¿no? Y bueno, y el acercamiento al libro va también por algunos de estos, como traje acá para mostrarte, recuperan canciones de cuna, el acervo cultural de cada pueblo, de cada lugar, primero, y para los niños encontrarse o reencontrarse con lo conocido a través del arrullo de la voz y del baño de palabras en formato libro, es como que se encuentran con algo que conocen, pero con un desafío interesante. Más que cambiar la lectura, yo lo que diría es que se familiarizan y se entusiasman, se motivan y desde muy chiquititos captan, mucho antes de comprender el sentido semántico de la palabra, ni mucho menos, que hay algo allí con lo cual tienen a los adultos consigo primero, o cuando lo exploran ellos, tienen una experiencia gratificante. Lo que los adultos necesitamos generar son experiencias gratificantes. Michelle Petit, que es una antropóloga francesa dedicada a la investigación de cómo son los procesos de lectura, justamente dice que lo que es clave es generar situaciones de intersubjetividad gratificantes, que pasen un momento placentero, que la lectura no quede asociada solamente a aprender un contenido que la enseñanza tiene que transmitir, no buscar el libro solo en función de un tema o de algo que quiero enseñar, sino generar placer y disfrute a través de historias y también a través de libros. ¿Y cómo estamos en términos de mediadores acá en Montevideo, en nuestro país? ¿Hay cada vez más mediadores, cada vez menos? ¿Cómo lo evalúan eso? Si es que lo contabilizan o no solo, sino más allá, no tanto contarlos, sino calificarlos en el buen sentido. Ahí tengo que hacer una aclaración que me hiciste acordar que es re importante. Mediadores somos todos los adultos que estamos compartiendo libros con niños. Entonces, una mamá, un papá, un abuelo, un tío, una educadora, una maestra, un vecino, cualquier persona que esté
acercando libros a los niños. Hay una escritora brasilera, Marina Colasanti, que dice que la literatura se transmite por contaminación amorosa. Entonces, todas esas personas son mediadores de lectura, lo sepan o no. Luego están los mediadores de lectura que intentamos trabajar, por ejemplo, con grupos o potenciar o darle como una mayor posibilidad a los encuentros, a veces grupales, de los libros y los niños. Entonces, si vos me preguntás, ¿sabés que estamos justo en un grupo justamente viendo de hacer un relevamiento? Tenemos ya bastante camino andado en eso. No hay un relevamiento hecho que yo sepa, ojo, aclaro que yo sepa, capaz que lo hay, pero creo que no. Lo que te puedo decir es que hay mucho movimiento en torno a la literatura infantil, que eso por un lado nos alegra, nos pone contentos, pero también hay una proliferación de libros y a veces dar con libros que realmente desarrollen la sensibilidad artística, que nos acerquen a conmovernos, no buscar el libro emoción por emoción, porque con este libro voy a generar que, no sé, superes el duelo o vayas al baño y hagas pichí en la pelela. De eso hay mucho, pero no son los que más conmueven o los más interesantes. En general los libros más interesantes son los que no tienen un fin los que no son escritos con un objetivo, sino que salen desde el arte y del escritor y el ilustrador, que son los autores. Y los editores también tienen un papel importante. Entonces, por ejemplo, en estas ediciones de Duerme Negrito te encontrás que algunas incorporan las partes más duras de la canción y otras no, suponete, porque, bueno, confían en la prosodia y en la melodía y en que vale la pena el acervo cultural. Ese origen, como dice García Lorca en la conferencia sobre canciones de cuna, que es también la realidad de dónde parten, ¿no? Parten de... Hay otra edición que no tengo acá porque lo tengo prestado, que es la de Paloma Valdivia Manuta, que es muy linda también. Acá está la edición de Pequeño Editor, que es muy bella, y la de Caré. Pero bueno, básicamente las canciones de cuna transmiten algo de la cultura y de la situación de la mujer, que tenía que irse a trabajar y necesitaba que el niño durmiera, ¿no? Y bueno, y cuando dice de repente trabajando duramente para el negrito chiquitito, trabajando y no le pagan, hay personas que dicen, pero ¿y cómo? ¿Eso a los niños? Y bueno, no es solo el contenido lo que llega, el contenido semántico de cada palabra, sino ese baño de voz, de lenguaje, de contexto afectivo y de encuentro. Ahora, me preguntabas cómo estamos los mediadores. Estamos tratando de generar mayores espacios, estamos disponibles. Hay algunos espacios que me gustaría mencionar. Sí, te iba a hacer esa pregunta porque sé que mañana, sábado, por ejemplo, hay una actividad. Sí, espera que empiezo por otro lado y voy a esa. Por supuesto, sí. Mira, porque vos me habías preguntado cuando me invitaste qué espacios hay para la literatura para infancias y adolescencias. Entonces ya unifico eso con la cuestión de los mediadores. Yo diría que hay, por un lado, eso, todos los adultos que estamos acercando libros a los niños estamos siendo mediadores. Están las bibliotecas públicas, también están las bibliotecas en las escuelas, en los liceos, están también otras bibliotecas, ¿no? Que, por ejemplo, las bibliotecas personales de los mediadores de lectura, que las compartimos en todas las instancias de formación, porque no es suficiente, a veces no alcanza, o para facilitar el acceso y para poder trabajar con un acervo amplio de libros, los mediadores de lectura que estamos dedicándonos a esto profesionalmente, por así decir, compartimos bastante nuestras bibliotecas en los ámbitos en que nos movemos. Y bueno, y ahí quería mencionar, por un lado está la Red Nacional de Clubes de Lectura, que es que está las impulsoras son Maite González Vallejo y Joana Pelufo, que reúne todos los clubes de lectura, que no solamente para niños, jóvenes y adultos, y que pueden buscarlo en las redes, pueden buscar Red Nacional de Clubes de Lectura y allí van a encontrar... Red Nacional de Clubes de Lectura. Ahí van a encontrar en el Instagram, por ejemplo, todas las actividades que se hacen. Hay pocos espacios para niños, está el Club de Lectura del Castillito, que es en Las Piedras, para niños hay pocos que sean estables, después hay talleres más móviles, actividades móviles, y hay bastantes clubes de lectura, pero se precisan más y ojalá se sigan creando más en liceos y en distintos ámbitos. Los clubes juveniles. Los clubes de lectura, Cecilia, para entender, los clubes de lectura los puede integrar cualquier persona que tenga ganas de integrar esos clubes. Sí, en realidad hay clubes de lectura juveniles que más bien acercan a adolescentes y jóvenes, hay otros que son de adultos, aunque siempre se pueden mezclar, la literatura no tiene edad, pero que emergen en ámbitos como, por ejemplo, en un liceo emerge el deseo de un club de lectura con que haya alguien que facilite el espacio, que esté habilitado y que haya algún adulto que pueda coordinarlo, o a veces lo coordinan entre ellos, entre jóvenes. Entonces, por lo general surge en una institución educativa. En general, no solamente. Por ejemplo, entre los clubes juveniles, que tenemos bastante movimiento, está el de Lazos y Palabras. Lazos y Palabras es
el proyecto que yo coordino con otros compañeros, Claro. con varios otros compañeros, y bueno, y en realidad, por ejemplo, nosotros tenemos un club de lectura para adolescentes que Claro. se llama Lazos y Palabras, y también con uno de los coordinadores estamos coordinando el club de lectura en el Liceo 63, está el club de lectura IRECA, que emerge del Centro Cultural de España, pero luego se independiza y se llama IRECA, y es para adolescentes y no es en una institución. Pero después hay en muchos liceos, pueden buscar ahí. Después me gustaría mencionar el colectivo Migas de Papel, del cual formo parte, donde el laboratorio de mediación lectora precisamente es una propuesta que reúne a los mediadores para intercambiar experiencias y formación teórica y experiencial. Hacemos reuniones por ciclos, pueden buscarlo en las redes de Migas de Papel. Migas de Papel. Y ahí van a ver los ciclos del laboratorio donde estamos, la red también ofrece espacios de formación y el colectivo Migas de Papel también. Hay otros, el Centro Cultural de España da muchos cursos y que además son gratuitos, o sea, pero son como, van surgiendo y van sucediendo. Luego tú me preguntabas justo desde la red estamos invitando mañana a una actividad con la poesía de Circe Maya, que se llamaba Decirse en mayo, pero como se tuvo que cambiar para junio, ahora es Decirse en junio. Y es una invitación de los clubes de lectura juveniles a explorar, hacer fanzines y hacer una experiencia con música y voz con la poesía de Circe Maya en la Biblioteca de Dragón Dorado mañana a las 16 horas. Es un placer, eso es Natacha Ortega y Mauricio Generaldi. Le pasé a Maite para que pasara esos anuncios sí, también. Sí, yo les puedo pasar después los links, Bien, lo que quieras. bárbaro. Pero bueno, ahí hay una actividad concreta que tenemos mañana. Y mañana, yo formo parte de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, soy psicoanalista, y estamos haciendo en el centro de intercambio, que es, digamos, las actividades de extensión y de relación con la comunidad, estamos haciendo unas actividades que se llamaron ¿Qué palabras para las infancias? En el marco de los 70 años de la asociación, y mañana tenemos un encuentro que se llama ¿Qué palabras con los adolescentes? Ahí vamos a estar hablando de narrativas y también vamos a estar hablando de cómo los adultos logramos o no el diálogo con los adolescentes, qué precisan los adolescentes de nosotros. Ahí está, contame un poquito por qué esta temática de los adolescentes. Bueno, la temática de los adolescentes es una temática que nos preocupa como sociedad a todos. Justo me surge, no lo tenía para nada pensado, pero me surge mencionar que justo ayer falleció Marcelo Viñar, que fue un psicoanalista referente de la Asociación Psicoanalítica, pero también de toda Latinoamérica, una persona que, entre otras cosas, desarrolló lo que se llamó grupos de palabra en distintos ámbitos, y que son espacios para desplegar la palabra de los adolescentes. Mañana vamos a estar homenajeándolo también, entre otras homenajes que van a surgir. Pero básicamente la adolescencia preocupa porque es como un área de la vida en la cual emergen un montón de elementos de preocupación, ¿no? De siempre están en riesgo, siempre están buscando su identidad, y desde distintos ámbitos, los educativos, pero también los ámbitos de los demás, y los adultos a veces no sabemos cómo llegar a los adolescentes. Desde el lugar de mediadora de lectura, que es otro rol, te diría, cuando uno les da la palabra y cuando ellos pueden participar, pueden decidir y pueden proponer, es hermoso lo que se genera a partir de la lectura, pero no solo. A veces lo que se precisa en los liceos y en otros ámbitos es un acercamiento que no sea siempre la advertencia, que no sea un discurso que va desde el lugar del adulto que sabe, ¿no? Que sea un acercamiento de otra manera, y a veces los adultos nos sentimos lejos de los referentes, de la palabra, de la jerga, de las palabras que usan, de la música que escuchan. Que no sea un discurso desde el temor también, porque a veces pasa que estamos en la calle y vemos un adolescente y parece que nos da como cierto temor. ¿No? Claro, si miramos el éxito de la serie de Adolescencia, que no me interesa hablar ahora ni mucho menos, pero muestra que hay algo que nos interpela. Los adultos estamos interpelados por nuestra distancia con los adolescentes. Y en ese sentido, APU lo que propone es un espacio que es para que cualquier persona quiera se acerque, es mañana a las 10:30 de la mañana, a 10:30 a 12:30, ahí está. Y hay una inscripción en un formulario que lo pueden buscar en la página web, pero es gratuito. Y la idea es reunirnos a pensar en qué palabras podemos
podemos generar el acercamiento a los adolescentes desde distintos roles, no solo desde el rol de psicólogos. Esta invitación es para enfocada a cualquier es para adultos. Público. Sí, pero para adultos. Para adultos. Adultos que estén interesados en pensar estos temas. Bien. Y en vivir una experiencia. No es para adolescentes, por ejemplo, no, la invitación. Esta no. No. La de mañana La no. de mañana no. La de la tarde sí, porque la de la tarde sí. es el encuentro Bien. con los clubes juveniles. Precisamente es una invitación para todos, pero también para adolescentes. Bien. Quería decir que esta actividad de APUS está en el marco de lo que van a ser las jornadas de literatura y psicoanálisis, que se van a hacer entre octubre y noviembre de este año. Todavía no tenemos la fecha exacta y el lugar, pero que estén atentos a las redes, porque va a salir una convocatoria. Bien, y cuando decís atentos a las redes, ¿a qué tienen que estar atentos? De APU, a las redes de APU. Sí. APU, que vamos a reiterar, es la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. También Bien. quiero decirles, con esta cuestión que tú me preguntabas de los mediadores, que bueno, hay algunos mediadores que comparten mucho en sus redes. Está Tukiti, que es un portal de literatura infantil y juvenil uruguaya, que lo dirige Virginia Morto, la responsable, donde hay mucha información de literatura nacional. Palabras con rulos, que es Débora Núñez, comparte todo el tiempo información valiosa. Cuentos by May, que es Maite González. Bueno, y hay un montón. Hay un montón. Y cuando me preguntaste Montevideo del Interior, pensé, el interior es un mundo. Digo, una de nuestras compañeras, Laura Lobov en Rocha, tiene un proyecto precioso, pueden buscarla también por Laura Lobov, por Nos Vamos Leyendo. O sea, hay muchos proyectos en Paysandú, hay mucha gente en bibliotecas haciendo proyectos, en Colonia, el sonido de los libros. Bueno, me quedo re corta, o sea, siento que me va a quedar corto, te podría decir más, pero bueno, básicamente que hay mucho movimiento, pero se precisa, sin duda, formación, encuentro, bibliotecas públicas fortalecidas, mediadores fortalecidos en sus posibilidades de acercamiento. Y que también creo que hay que romper mitos, porque hay muchos mitos. Por ejemplo, que leer para bebés es acercar libros donde haya textura y que sean de cartoné, ¿no? Que no es para nada lo central. O que leer libros para niños hay que tener cuidado de que no se angustien, o cuidado de que, como si pudiéramos prever el efecto. Y el arte no prevé el efecto. Hay creencias también que están en el imaginario, ¿no? Exacto, que circulan y que además hay especialmente una actitud de vigilancia y censura en la literatura, que a veces es curioso, pero creo que no se da del mismo modo con la música. Uno va, yo que sé, a cualquier lado, reggaetón, digo que no tiene, es una expresión cultural, pero a veces está el no cuidado con la letra o con la imagen, yo que sé, en una pantalla gigante, y sin embargo con los libros, cuidado con este libro, cuidado con este otro. Y bueno, y también la idea de que la literatura para las infancias tiene que gustarnos a quienes vamos a acercarla. Si no nos gusta a nosotros, por eso no es tan fácil recomendar libros. Claro. Porque uno recomienda, pero en realidad si no pasa por vos como adulto no lo vas a poder transmitir. Claro, claro. Yo traje, por ejemplo, acá un poema, por ponerte 2 poemas puedo leer, de Uruguay, justamente uno de Mercedes Calvo, para poner un ejemplo de esta cuestión de que la literatura no tiene edad, que ya empieza su libro Los espejos de Ana Clara con este poema. Espejo, espejito, yo no quiero saber quién es más bella, solo dime 3 cosas, espejito. ¿Quién soy? ¿Quién fui? ¿Quién seré? Y acá te voy a leer uno de Mauricio Rosenkopf, de Lo grande que es ser chiquito. Los espejos de Ana Clara. Mercedes Calvo, ilustraciones de Fernando Vilela. Para tus papás. Mamá, decime, yo te preguntaba, ¿dónde estaba yo cuando no estaba? Si tú sacas un clavo de una tabla, queda un pocito. ¿Dónde está la madera que vivió en el agujerito? La velita de tu cumpleaños se durmió encendida. ¿A dónde irán las velitas ya consumidas? Por el agua de tu canilla ha navegado un barquito. ¿Cómo puede pasar tanto mar por un cañito? Tienen una musicalidad que también invita al juego de al la juego, voz, exactamente. La sonoridad. O por ejemplo, acá tengo a Figurichos, que es de Horacio Cavallo y Sebastián Santana, que juega con el lenguaje de este modo. Por ejemplo, perraca. Todo su cuerpo es de perro y la cabeza de vaca. Hace ruido de matraca con sus huesitos de hierro. Vive en la cima de un cerro, muge en la noche a la luna y ladra cuando anda alguna persona por las laderas. Traga manzanas enteras y bebe de la laguna.
Qué lindo, qué lindo. Ese, mostralo, ¿de quién es? Es de Horacio Cabal y Sebastián Santana. Yo no sé si los ponemos así, Banda Maite, Oriental. y se ven. Y si no, yo les saco acá una recuerda, foto. por ejemplo, los limericks de Marilena Walsh, ¿no? Que bueno, justamente juega con el sentido, con el sinsentido, y todo eso nos permite, por ejemplo, recordar que no precisamos preocuparnos tanto de que capten cada palabra, que sepan qué quiere decir cada palabra, sino que estamos bañándolos de lenguaje, de voz y de experiencias sensibles. Cecilia, y te quería preguntar, tengo muchas preguntas, pero no te las voy a poder hacer todas. Demasiado. ¿Qué desafíos aparecen en la literatura infantil y en la literatura juvenil? Y si te parece que en estos tiempos están habiendo nuevos desafíos o en verdad fueron siempre más o menos parecidos, pero en el imaginario también sucede que uno piensa que son otros desafíos. ¿Qué sucede con ese tema de los desafíos? Bueno, daría para media hora más, pero voy a tratar de contestar. Sí. Mira, en la literatura infantil hay un problema que es la nominación. Nominar una literatura en función del destinatario es un problema. María Teresa Andrueto, la escritora argentina, que es una de nuestras referentes. Explícanos bien a qué se refiere eso. Claro, porque si yo por digo, ejemplo, poner que un libro es para más de 3, para más de... Exacto. María Teresa Andrueto escribe un libro que se llama Hacia una literatura sin adjetivos, donde ella propone tratar de dejar de lado los adjetivos. Claro. Cuando por un lado, es cierto que tenemos que pensar en los niños a los que les vamos a acercar los libros y sentirnos cómodos los mediadores con ese libro que acercamos. Por ejemplo, pila de veces preguntan por libros que traten la muerte. El libro no va a hacer que se supere el duelo. Puede ser un elemento de una experiencia sensible y puede aportar o no. Puede estar muy bueno tener en las instituciones libros donde la muerte forme parte de la historia, que no es lo mismo que un libro que te explique la muerte, pero a la vez te calme y te deje tranquilo. ¿Tá? Pero lo que quiero decir es que el desafío es, me parece, no quedarnos limitados a la edad. A veces la edad es una necesidad de la editorial para poder vender el libro, porque la gente busca libros por edades. Claro, a veces la editorial te pide como requisito. Un libro para un niño de 7 años. Bueno, necesitaría saber un montón de cosas de ese niño de 7 años para recomendarte un libro. Claro, entonces, las edades, a ver, es cierto que de repente no voy a leer probablemente este poema a un niño de 1 año, aunque capaz que sí, porque capaz que quiero jugar con la sonoridad de la voz, o no voy a esperar lo mismo, pero de alguna manera está muy limitada la literatura infantil a la idea del libro para, que es el libro para un tema, el libro que ponga el tema en cuestión. El libro utilitario. Claro, y eso es lo que los mediadores en general cuestionamos, no quedarnos con la utilidad, ir a la experiencia sensible, a lo que nos gusta, a lo que nos genera, nos parece interesante por algo. Claro. Y por otra parte, en la juvenil, quiero decirte que yo discrepo un poco del concepto de literatura juvenil. Creo que es distinto que decir generar espacios de literatura para los jóvenes, o acompañarlos, porque a veces nace de ellos la motivación. El Liceo 63 surgió de alumnos de ahí, nos buscaron y les dimos el apoyo y la compañía, pero surgió de ellos. Claro. Pero para acompañar lo que se llama literatura juvenil, a veces es una propuesta de determinadas editoriales de un tipo de libro que tiene, no sé, vampiro, fantasía, no sé qué, bárbaro, pero ese es un tipo de libro. Los jóvenes pueden leer cualquier libro y de repente nosotros leemos un montón, yo que sé, a Mariana Enríquez porque les fascina, o leemos, yo que sé, a Tamara Silva, o leemos cuentos, no sé, de Pedro Mairal, de Samantha Schemling, leemos un montón de La soledad de los números primos, quiero decir, no me acuerdo el nombre del autor, Paolini, pero básicamente lo que quiero decir es que no hay necesariamente que restringir ni minimizar al niño en su capacidad, porque los niños van a más, piden más y pueden, y además disfrutan más allá de cuánto se comprende. Y este libro, por ejemplo, que acá traje, que es de Mañana viene mi tío, de Sebastián Santana, que puede ser visto o presentado como un libro infantil, en realidad es un libro ilustrado sin edad, que tiene además una función de memoria social. Y se me viene la pregunta, Cecilia, entonces, si tenemos las personas, tenemos que clasificar libros, ¿tendríamos que clasificarlos en una biblioteca o
¿Cómo sería ese tema también? Yo prefiero que un día invites a una bibliotecóloga y le hagas esa pregunta, porque yo no soy bibliotecóloga, pero solo te puedo decir algo, que intercambiamos con nuestras amigas bibliotecólogas sobre eso. Yo pido ayuda porque no soy bibliotecóloga, y un poco a lo que llegamos es que hay criterios, es re importante, por eso prefiero que un día invites a alguien que te hable de eso y sepa más. Yo lo que te puedo decir de mi biblioteca personal es que tiene mucho movimiento y es un poco caótica, pero yo hay colecciones que las tengo por colección, otros los tengo por editorial, otros por autor, otros por ilustrador y otros por dupla autoral. Claro. Y pero, eso tal vez cambie en algún momento. Lo voy cambiando en función de lo que me va apareciendo. Como valoro un montón de colecciones que ya no se editan y que son libros viejos valiosísimos para mí, de repente tengo toda la colección Panflauta juntos. Claro. Y de repente tengo libros en la colección Panflauta de Ana María Machado y en otro lugar tengo todos los de Ana María Machado. Por ponerte un ejemplo. Claro. Pero igual, tú me decías los desafíos, yo no sé si cambiaron, quizás lo que cambia es resistirse a la moda. Hay una moda de acercarle al joven determinado tipo de libros y a los niños los libros emocionales. Eso es una posición ideológica, la asumo, sé que no soy la dueña de ninguna verdad, pero bueno, discrepo con la educación emocional y con la literatura emocional en la que se basa. Cuando te referís a educación emocional, te referís a ese concepto de elegir un libro que supuestamente habla de las emociones y entonces supuestamente con ese libro de la pretensión de gestionarlas. Porque, a ver, emociones hay y tiene que haber. Es más, si no me emociona un libro, difícilmente lo quiera leer y difícilmente lo quiera compartir. Seguro que si voy a compartir un libro es porque me genera algo a mí y desde ahí quiero compartirlo. Pero lo que pasa es que si yo tomo el libro que está escrito y que dice un libro para superar el divorcio de los padres, probablemente es un libro de autoayuda que no dice que es de autoayuda, a diferencia de los libros para adultos, que está nominado y es súper legítimo buscar el libro de autoayuda, si tú querés, ¿por qué no? Pero a los niños muchas veces se les acercan predominantemente libros con una intención de ayudar a resolver un tema, que muchas veces son literales, con final previsible, que no sorprenden, que no tienen ese juego de la sorpresa, de lo interesante. Son muy literales, carecen de metáforas o de símbolos suficientes para ser interesantes. Claro. ¿Te parece que si nos enfocamos mucho en esto de la utilidad, perdemos como la esencia del disfrute también? Sí, muchas personas pensamos eso. Sí. Bien. Y además nos quedamos tranquilos, porque nos parece que le estamos dando lo que precisan, pero lo que precisan es construir lo que Laura Devetach llama la construcción del camino lector, o sea, que no es decodificar el código, que es que nos interesen los libros, que les interesen desde chiquitos, que los puedan disfrutar. Claro. Claro, sí, ese concepto de lectura que no es solo saber decodificar, sino leer el texto más allá de una sucesivas interpretación de letras, más allá de la capacidad, digamos, de leer como decodificación de signos y el niño de la lectoescritura. Claro, entonces el niño que está desde chiquito y a su alrededor tiene muchos libros, podemos decir que de alguna manera sabe leer. Claro, porque primero porque lee imágenes, ¿tá? Leen imágenes, pero al punto que un niño de 3 años, a quien le lea, justo ahora no lo traje, pero algunos libros, como por ejemplo Una papa en bicicleta, por ponerte un ejemplo, ¿no? Que tiene una imagen de una papa, que son todas como preguntas de cosas que no pueden pasar. ¿Puede una papa andar en bicicleta? No, claro que no. ¿Puede un cepillo de dientes volar? No, claro que no. Ellos les fascina que uno los invite a decir que no, pero agarran el libro y como ven en las imágenes la papa en la bicicleta y el cepillo de dientes volando, se lo leen a otros. Y entonces hay allí una lectura que es de la secuencia, ellos saben que hay una secuencia narrativa, que hay algo que está sucediendo y recreando a partir de la lectura de imágenes y de su memoria, que tiene mucho que ver con lo sonoro, porque hay algo muy gracioso que me ha pasado muchas veces, que es que niños muy pequeños lo leen con la misma prosodia, como con la misma entonación, lo leen exacto. Entonces, bueno, hay algo que es el disfrute y el acercamiento, y a partir de ahí después está la iniciación al código escrito, todo lo que se trabaja en las salas de educación inicial, ¿no? El nombre, un montón, pero cuando ellos están familiarizados con los libros desde siempre, desde bebés,
y cuando tienen la posibilidad de explorarlos, están cerca de los libros, los viven con familiaridad. Y a veces no podemos basarnos solo en nuestra experiencia personal. Por ejemplo, eso lo conversaba con educadoras justo en Senfores y en otros ámbitos, que, a ver, más allá de que a uno le hayan leído, que ojalá que sí, pero no siempre, o de que uno, ¿no? Está, ¿cómo podemos nosotros hacer ahora, como adultos, un camino de acercamiento a esta literatura que ha sido minimizada, que ha sido desvalorizada, ¿no? Para confiar en que hay algo interesante para proponerles y que si a nosotros nos interesa, lo vamos a poder transmitir. Bien. Y eso involucra lo afectivo y lo emocional en su conjunto, no emociones organizadas ni ordenadas. Involucra la conmoción afectiva. Bien, Cecilia, ¿te animás a reiterar las actividades de mañana, que son las más próximas? Sí, claro. Reiterarlas para los oyentes. Sí. Vamos a leer algún mensaje, Maite, si es que... No, bueno, hoy no hay. Hoy fue viernes 13, es que tenemos que ir redondeando ya el espacio, pero quiero que recuerdes las actividades de mañana, también reiterar algunos grupos de participación para aquellos que quieran acercarse y puedan investigar un poco en alguna red. Y bueno, y nos vamos a despedir porque hoy estuvimos un poco más extensos, pero estamos bien. Bueno, espero no olvidarme de nada, pero básicamente en cuanto a las actividades de mañana está ¿qué palabras con los adolescentes? Una invitación en torno a narrativas, lecturas y libros, que es una actividad para adultos. La de mañana es para adultos. En la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, que es en Canelones y Lorenzo Carnelli. Esa de mañana es para adultos, hay que reiterar. Para adultos que quieran conversar sobre la palabra con los adolescentes. Eso es mañana 10:30. En la tarde está la invitación de Dragón Dorado, de los clubes, la red de clubes de lectura con los clubes juveniles y Natacha Ortega y Mauricio Geraldi de Dragón Dorado, que es, si podés ponerme, es en la biblioteca de Dragón Dorado, pero la dirección de las Esporongos, estaba en el otro flyer. En el anterior. En el anterior. Bien. Bueno, pero si lo buscan en las redes de Dragón Dorado o de la Red Nacional de Clubes de Lectura, lo encuentran, es en la calle Esporongos y es en la biblioteca de Dragón Dorado. Bien. Y eso es para adolescentes y es una invitación acá. Es con la poesía de Circe Maya. Vamos a hacer fanzines y vamos a estar leyendo y también ellos son músicos, así que esa invitación para mañana de tarde es para adolescentes, principalmente, pero para todos. Pero sí, bien. Es una invitación de los clubes de lectura juveniles. Muy bien. Luego, en cuanto a redes, a ver, el proyecto, mi página web se llama lazosipalabras.uy y ahí van a ver información del taller Exploraciones Literarias, que es un taller para preadolescentes y adolescentes, donde hacemos experiencias en torno a la literatura, lectura, debate, juego y escritura. Y el club de lectura Lazos y Palabras, que es para adolescentes. Después está en la Red Nacional de Clubes de Lectura todos los clubes de lectura, para adultos, para adolescentes y para niños hay poquitos por ahora. Esperamos que haya más. Después te había dicho que también podían mirar Tukite, que es un portal de literatura infantil, que también hay bastante información, siempre publica todas las actividades, Virginia Mórtola, y pueden mirar también, les aconsejaba seguir las redes de el colectivo Migas de Papel, que allí está toda la información del laboratorio de Migas de Papel y las demás actividades que hacemos, que son actividades de mediación. Hicimos una en la Feria del Libro, que se llama, pero hacemos en varios lugares, pero sobre todo para seguir las actividades, que a veces son variables y algunas son estables, como el laboratorio de mediadores de lectura, donde nos reunimos a intercambiar experiencias y formarnos teóricamente y desde la experiencia los mediadores de lectura, con todas las edades. Y luego sugiero seguir también a Palabras con Rulos, a Canto by Mail, que son Débora Núñez, Martín González, personas que comparten mucho material. Bueno, hay páginas. En mi página web hay una pestaña de literatura infantil y juvenil que dice sitios web recomendados. Y ahí recomiendo un montón más. Bien, para que sigan investigando. Sí. Ahora sí, Maite, creo que hay 2 mensajes que estoy leyendo por ahí por la pantalla. Y bueno, muchas gracias hoy muchas gracias hoy a Micaela Verocay, que estuvo en la columna de Cultura en el primer bloque, acercándonos a mujeres poetas uruguayas. Muchas gracias, Cecilia. Pero vamos a tener, ojalá tengamos otros momentos de encuentro como este. Hoy, bueno,
fue así, de esta manera, pero te agradezco que hayas venido, creo que queda resonando un montón de cosas en los oyentes y también esta invitación para las actividades de mañana y para y para las jornadas de literatura infantil de literatura y psicoanálisis, no infantil, perdón, que Ay. van a ser entre octubre y noviembre. Ahí ¿Sabés está. que estoy segura que cuando me vaya me voy Sí. a dar cuenta de todo lo que no te dije? No, así que no te preocupes porque cuando quieras nos me invitas pasa, de nuevo. a mí también me pasa, no te preocupes, pero queda abierta la invitación para Dale, otro día. está, ¿Te perfecto. parece? Quedamos así. Con mucho Y gusto. Maite, si querés leer los... Sí, ¿ahí me escuchan? Sí, claro. Bien. Ahora sí tenemos 2 mensajes. Por un lado, Gabriela, que nos dice, muy lindo el programa de hoy, conectarnos con los libros. Y Guillermo, que nos dice, aquí entre varios y varias, apuntando títulos de libros. Y había otro, yo leí antes un... Ah, tenemos a Cholo que dice, felicitaciones a María Cecilia. Ah, y ahora justo, otro más. Felicitaciones y gracias a los participantes. Magnífico, ahora dice Guillermo. Bueno, muchas gracias, Cholo, Guillermo, Gabriela, y bueno, nos reencontramos. Les vamos a decir, Maite, que por 3 viernes que vamos a estar con otras actividades, no vamos a estar pudiendo salir al aire, y por 3 viernes no nos vamos a ver, pero nos reencontramos en julio. Bueno, muchas gracias a Cecilia, a todos, y bueno, gracias a ustedes. la seguimos otro día. Bueno, con mucho gusto. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo que estoy a